Desde hace ya un tiempo, uno de los grandes hombres de la política española, uno de los grandes nombres, es sin duda alguna el líder de Podemos. Sobre él se ha escrito bastante ya, pero pocos libros tan bien documentados y que hacen un análisis tan profundo como este del que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de Pablo Iglesias, Biografía política urgente, escrito por Iván Gil, un periodista del Confidencial.com, que nos acompaña hoy en Periodista Digital. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Bueno, decíamos que es tan profundo, tan documentado, que hasta tienes una biografía de los abuelos, Un retrato de familia. Un retrato de familia de Pablo Iglesias y de la de su entonces, cuando escribiste el libro Pareja, Tania Sánchez, y también habla de su infancia. Y yo aquí hay una cosa que me ha sorprendido. Tú dices que Pablo Iglesias creció viendo con gafas de sociólogo La bola de cristal. Hombre, si me es que hay un dato bastante llamativo, ¿no? Cuando empezó a emitirse ese programa, él había cumplido 6 años justo 11 días antes, y cuando se deja de emitir él todavía no había cumplido los 10. No es un poco precoz incluso para alguien como él? Quizás sea precoz para la mayoría de la sociedad, ¿no? Quizás nosotros estábamos otras cosas, pero bueno, tengamos en cuenta que Pablo Iglesias empezó como con 12, 13 años a estudiarse tenía a 10. leerse. Claro, bueno, pero era un poco la pedagogía incluso que fomentaban en casa, ¿no? Sus padres, su abuelo incluso, ¿no? Marxista humanista, que veía el marxismo como algo más integral, más educativo, etcétera, en el día a día. Y fue un poco ya la educación que recibió en casa, ¿no? Y los grandes politólogos ya se los tenía bien leídos con 12 años, entonces imagínate. De todos modos es buen amigo del guionista de La bola de cristal. Eso te iba a decir, que con independencia de esa precocidad, lo que sí que es cierto, ¿no? Que los guionistas como Santiago Albarrico o Carlos Fernández de Liria sí que están inmersos en la gestación de Podemos. Entonces, bueno, realmente sí, esta influencia. ¿Tú crees que La bola de cristal pudo ser una herramienta de adoctrinamiento político a la infancia cuyos frutos está recogiendo ahora Podemos? Hombre, yo creo que La bola de cristal, por lo que he podido ver a posteriori, que no soy coetáneo tampoco, pero sí que era una herramienta pedagógica a nivel moral, sobre todo, y la moralidad siempre está relacionada con la ética política, ¿no? Profundamente política, con un discurso político corte marxista muy profundo. Sí. No evidente, quizá. No evidente. Cuando se decía viva el mal, viva el capital, creo que es muy evidente. Eso es verdad. O cuando se explicaba el capitalismo como un sistema feudal donde los pobres se morían de hambre, son historias de La bola de cristal. Claro, cosas evidentes. Pero es que es un marxismo para niños, ¿no? Creo yo. Y bueno, sí tiene cierta influencia. Yo creo que marcó a una generación de forma bastante evidente, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, esta imagen moderada y próxima que muestra Iglesias, o procura mostrar casi siempre en las tertulias, en las entrevistas, se tambalea, ¿no? Cuando acudimos a la hemeroteca, a la videoteca. Tú hablas de ello, a sus grabaciones previas a su fama generalizada. O sea, entonces, ¿qué estamos ante un disfraz? Pues yo creo que por lo menos ante un traje con corbata de cara a la opinión pública, ¿no? Tanto a la videoteca, sobre todo también a la hemeroteca, ¿no? Porque Pablo Iglesias pues también tiene una producción académica científica bastante amplia, y quizá pues sí, la videoteca, bueno, pues él siempre fue muy mitinero, ¿no? Ten en cuenta que con 21 años ya era portavoz de los movimientos antiglobalización, La Voz en España, y actuaba como él nace también, ¿no? Como los movimientos antiglobalización de otros países. Entonces ya tenía un discurso más mitinero, y quizá eso nos puede confundir un poco con el discurso base que se ve mejor, yo creo, en los textos académicos. Entonces, respecto a la careta, entre comillas, que podemos decir, hombre, el marketing electoral de Podemos, yo creo que no le permite lanzar ciertos discursos para los que quizá ni tienen una demanda social tan elevada como les gustaría, me imagino, ni el grueso de la población está habituado a escucharse o a recibir y aplaudir un mensaje un poco más radical, ¿no? Sí. Es una forma
digamos, esconder, ¿no? O dulcificar el mensaje para llegar más a las masas. Hay un episodio conocido que tú tratas en el libro, ¿no? Cuando habla eso de que son lumpen, la única vez que me pegué vinieron unos lumpen y tal. Y otro que quizás no es tan conocido, que el vídeo está ahí, que es entrevistando a un rapero, ¿no? Y donde hace unas declaraciones realmente pero tremendas sobre, lo hace el rapero, pero él asiente con la cabeza, diciendo que el obrero o que el proletariado es homófobo, machista, racista, xenófobo. O sea, vemos, o cuando él dice, no, y cuando la gente saliendo del fútbol yo estaba, pues así decía, en la ópera o en el teatro, o sea, un elitismo que choca, que se percibe, pero que choca con el discurso que tratan de vender, que choca ¿no? con el discurso de los de abajo, ¿no? Sí. Pero bueno, hombre, yo creo que no es por excusar, sino porque contextualizar también un poco, ¿no? Yo me imagino que a veces en ciertas conversaciones, ¿no? Con un cariz intelectualoide más elevado, aunque sea por defecto profesional, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues son académicos. Y yo creo que hay veces que se cae un poco en ese desprestigio quizá, ¿no? Del lumpen, de las clases medias menos politizadas, ¿no? Que quizá ellos no acaban de entender ni de compartirlo, ¿no? Entonces pues sí, y bueno, al mismo tiempo pues está claro, ¿no? Un poco los rasgos de personalidad de Pablo Iglesias, ¿no? Pues cierta arrogancia, ¿no? Y cierto enfant terrible un poco, incluso con los suyos, ¿no? Que tampoco se corta muchas veces al meterles caña, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad también está un poco en la pura tradición marxista, ¿no? El propio Marx despreciaba al obrero, Engels era un millonario que también despreciaba al obrero. O sea, en realidad sí que hay una tradición marxista de que sus grandes teóricos o sus grandes hombres de acción al final es gente que no viene de los de abajo y que siendo un gran desprecio, ¿no? Sí, está claro. Se le escapa, ¿no? Y lo intenta evitar, pero bueno, está en el inconsciente y a veces es inevitable que lo suelte. Tú antes lo has apuntado, ¿no? Iglesias se fraguó como militante antiglobalización. Hablas de algo que es menos conocido, su admiración, incluso su intento de hacer cosas estilo el zapatismo de Chiapas, su comandante Marcos, cómo le inspira, cómo intenta montar un Aguascalientes. Explica, por favor, aquí lo que es un Aguascalientes y por qué fracasó el intento de imponer ese modelo, por qué fracasó, que era un intento del propio Pablo Iglesias, o sea, que su primer intento de lanzar esa política a lo grande fracasa. Eso es, un intento muy personalista, además, que apenas tenía apoyos, ¿no? El primero, lo que trató de importar como paso intermedio de ese Aguascalientes, ¿no? Sería como la desobediencia italiana, que era tan vistosa, y de ahí también un poco su obsesión con los medios, ¿no? Los monos blancos que hablas. Los monos blancos, lo estudié bien, que efectivamente, ¿no? Y era una forma de importar la desobediencia de cara al sistema, y sobre todo, bueno, pues de cara a las fuerzas de seguridad, ¿no? De que supuestamente pues es el mecanismo del sistema para reprimir y mantener esas instituciones supranacionales supuestamente con menos capacidad de intervenir en ellas, menos democráticas, ¿no? Y ese fue su primer intento, ¿no? De importar a España esas formas de acción directa, ¿no? Que de hecho en la universidad con las asociaciones, sobre todo con Contrapoder, las vemos, ¿no? El primer escrache que se realizó en España, ¿no? Que también se habría importado de Argentina, el de Rosalía, efectivamente, ¿no? En la Universidad Complutense, muchos años antes de que la plataforma afectada por los desahucios los empezase a practicar. Con el tema de su comandante Marcos, él de hecho estaba como muy obsesionado, ¿no? Era casi, no sé, tenía una predilección por él increíble. Bueno, también el movimiento antiglobalización en general, porque al fin y al cabo fue un poco el germen, ¿no? En el que nació todo ese movimiento antiglobalización, y sobre todo por varias características, por el tema de la comunicación, el uso de la comunicación digital a nivel global, por ese discurso de un mundo en el que coge muchos mundos, ¿no? Como que es un cajón desastre, ¿no? En el que todo lo que está a la izquierda todo coge, ¿no? Y todo se puede. Y claro, de hecho hay un texto que quizás es mejor leerlo bien para no descontextualizarlo, porque es un poco fuerte, ¿no? Pero él echa la culpa, vamos a decirlo, a la izquierda Berchale. En el texto
él le echa la culpa a ETA directamente, ¿no? Pero la culpa de que fracase. La culpa de que esa importación de aguas calientes a Europa, a España principalmente, no tuvieron la voluntad, ETA, digamos, que desde su punto de vista sería el interlocutor directo y el que más capacidad organizativa debería de tener, pero bueno, como que no quisieron o no tuvieron toda la voluntad que a él le gustaría. Y quizá de ahí un poco, bueno, cuando se le empezó a relacionar de que él era el contacto en Madrid, ¿no? O sea, que tú, es lo que entiendo, yo lo he entendido leyendo el libro, que no profundizas y por lo que hay en este tema demasiado y por lo que estás haciendo ahora, o sea, realmente él quería importarle aguas calientes, o sea, quería una acción directa, con grandes marchas, tal, donde ETA fuera un agente fundamental dentro de... Efectivamente. De hecho, eso está publicado en una revista del INJUVE, ¿no? El Instituto de la Juventud, un monográfico sobre antiglobalización, ¿no? O sea, digamos, ETA político, la parte política, ¿no? de ETA. Él se refiere simplemente ETA, pero yo me imagino que los contactos serían pues más bien con la izquierda abertzale, o eso quiero yo, pero bueno, pensar, pero esto, ¿no? Es muy duro, es decir, que él quiso colaborar con ETA para montar que fuese uno de los, como tú comentas, uno de los actores, ¿no? que contribuyesen. Esto yo creo que está contextualizado en la época de aquellas grandes movilizaciones contra la guerra de Irak. Sí, eso que comentas en el libro. Y bueno, y él lo que quería un poco era extender ese movimiento, que fuese de más impacto y sobre todo sacarlo más de Madrid, ¿no? Porque parecía que estaba como muy centralizado esas protestas, y cómo extenderla, como un pre-15M casi, ¿no? En 2003, pero era un poco casi la idea, ¿no? Sí, porque en realidad viendo muchas cosas de Pablo Iglesias, esto que comentas, también sus vínculos pues con el movimiento antiglobalización italiano, tuvo episodios de violencia muy fuerte, o viendo incluso también cuando las manifestaciones violentas del año pasado, él se emocionaba viendo cómo la gente pegaba a la policía, como que en el fondo a él la acción violenta no le termina de disgustar. Pues parece que no, pero bueno, él la justifica, pues como siempre, con la metáfora del tablero, ¿no? Él la ve casi como un juego, entre comillas, ¿no? De una lucha de poder, quién tiene más poder, ¿no? Cuando la policía reprime menos una acción directa, se supone pues que tiene un respaldo social más amplio, ¿no? Y quizá se vea mejor con los scratches, ¿no? Que en su primera fase, por lo menos, luego en la segunda sí que hubo un poco más de represión, digámoslo así, o de cortar por lo sano, de identificaciones en esas acciones directas. Pero en la primera parte no. Entonces era como una forma de ampliar ese respaldo social, y él la ve pues como esa disputa de poderes, ¿no? Un poco desde la sociedad civil contra los poderes institucionales, ¿no? Y él, de hecho, hay en ocasiones, de hecho creo que en sus clases lo decía mucho, ¿no? Que era como una representación teatral. Y claro, cuando hay sangre por medio, en fin. Efectivamente, pero claro, por restarle un poco el sacarle el tono más de violencia directa, vamos, ¿no? Pero darle el enfoque de disputa de poderes, ¿no? De confrontación con el Estado, ¿no? Hay un tema importante que tú tratas mucho en el libro, que es el asunto de CEPS, con sus contactos con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, los contratos que hemos conocido millonarios incluso en términos de euros cuando vamos a cantidades finales. Desde Podemos, desde hace un tiempo, en cuanto se empezó a publicar, pues bueno, en esa misma casa fuimos los primeros en contar los 320.000 euros en un año que había cobrado CEPS de Venezuela. Después el país habló de una cifra más global de 10 años de por 10, básicamente, 3 y pico millones de euros, 3,7 millones. Y desde entonces el discurso es que Podemos no tiene nada que ver con CEPS. A veces matizan orgánicamente, pero sin embargo tú hablas mucho de los vínculos entre las dos organizaciones, entre CEPS y Podemos. Cuéntanoslos. Bueno, yo creo que un poco por contextualizar CEPS también, ¿no? Estamos hablando de este grupo de politólogos que de hecho practicaban una modalidad analítica, digamos, que tampoco es demasiado habitual, pero en ciencias políticas un poquito más quizá, que es la observación participante, ¿no? O sea, yo milito
y al mismo tiempo que milito, analizo académicamente mi militancia y pues como unos objetivos, pues me imagino pues de cómo mejorarla, cómo expandirla, etcétera, ¿no? Y bueno, lógicamente el objetivo de cualquier académico, sobre todo en ciencias sociales, no es incidir en la sociedad, no quedarse en el reducto universitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues estaban un poco frustrados a nivel de influir en las políticas públicas, aunque no sean en las políticas públicas, por lo menos en los programas de los partidos, ¿no? Eso de, nombres, tocaron la puerta de Izquierda Unida, tocaron la puerta del PSOE, ofreciéndose, y bueno, pues en España no se nos escucha. Resulta que en América Latina sí. Encima en América Latina pues hay unos gobiernos mucho más afines, en el que tenemos capacidad de incidir y de llevar a cabo pues nuestras teorías, plasmarlas en la práctica, ¿no? Entonces eso pues para un académico de ciencias sociales es la panacea, ¿no? Entonces de ahí viene un poco su forma de introducirse en América Latina. CEPS ya estuvo asesorando en el proceso constituyente, ¿no? Que es ahora algo que también se empieza a hablar mucho aquí en España. Y CEPS ya estuvo asesorando al gobierno venezolano en el proceso constituyente. Entonces, a raíz de ahí, pues se genera un vínculo muy fuerte. Cada vez el gobierno venezolano confía más en CEPS, y de los poquitos asesores que había en un principio, pues empezaron a desembarcar muchísimos más, ¿no? Entre ellos Pablo Iglesias. Y bueno, pues allí eran recibidos pues como ídolos casi, ¿no? O sea, pues los profesores de la Complutense tenían una etiqueta que allí funcionaba muy bien. Irónico, ¿no? Porque además muchos de ellos ni siquiera eran titulares, o sea, eran asociados. Sí, todavía eran profesores, o ni siquiera eso, o doctorandos. Sí. O doctorandos, como era el caso de Pablo Iglesias, que bueno, que dabas clases, pero daba 4 horas semanales en un principio. O sea, que yo creo que no es ni siquiera contrato de profesor, es doctorando. Sí, es un doctorando que es su director de tesis. Curioso en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se los fueron ganando. Y a raíz de eso, bueno, pues ahí vienen esos contratos casi millonarios, por lo menos al cabo de una década millonarios, ¿no? Y de ahí, pues bueno, la verdad es que tal y como son de militantes y entregados a la causa, pues bueno, parte de ese dinero lo han reconocido ellos abiertamente, sirvió luego para financiar aquí en España proyectos que orbitaron en la órbita de Podemos, vamos, ¿no? Digamos la tuerca, que fue un poco la ventana con la que se abrieron a esa sociedad española que cada vez se politizaba más, cada vez se interesaba más por política y cada vez reclamaba como un discurso más heterogéneo quizás o más cercano a la calle. Y ellos supieron conectar muy bien por ahí, ofrecer ese discurso y enseñarse un poco a la sociedad española, ¿no? Y además es interesante, ¿no? Porque aunque nominalmente es verdad que CEPS no es la fundación de Podemos orgánicamente, como puede ser a Pablo Iglesias para el PSOE o para el PP, pero sí que es cierto que si tú coges el organigrama de CEPS y el de Podemos, los nombres son totalmente coincidentes. Por lo menos todos los de CEPS están en Podemos, claro, ¿no? O sea, menos 2 de los 5 vocales, tesorero, presidente, etcétera, saquemos 2 y el resto no es que estén en Podemos, sino que son miembros fundadores de Podemos. ¿No? Sí, porque además los vínculos son claros. Otra cosa es que sean a nivel personal y que CEPS nunca haya puesto un euro, porque además CEPS se supone que es una fundación sin ánimo de lucro. Pues sí, lógicamente sobre el papel no habrá puesto un euro, ¿no? Pero bueno, los recursos que económicos que a nivel personal se consiguieron gracias a esa asesoría con CEPS, pues bueno, pues luego fueron los proyectos que sembraron el caldo de cultivo o abrieron la ventana de oportunidad un poco para lanzar Podemos, y luego también a nivel de formación y de cierta experiencia, porque bueno, al fin y al cabo, pues estar que tu despacho toque pared con la del presidente del gobierno venezolano, pues algo por lo menos de instituciones del Estado y de manejo político, algo de experiencia te traerás también de eso, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que vemos que en algunos casos también hay un poquito de exceso de maquillaje, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que Monedero era amigo personal de Chávez,
En fin, eso parece ser que es cierto y que eran sus asesores de máxima confianza. Es verdad que Rejón pues sí que tuvo cierto peso dentro de Bolivia, pero en algunos casos también han llegado a exagerar un poco su figura, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Los currículos seguro que cuando los escribe uno mismo siempre son más bonitos que si los escribe el de al lado, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, la influencia yo creo que es innegable. Y bueno, pues no sé, hasta el punto que en el libro se profundiza un poquito más, pero bueno, los cursos de formación ideológica y constitucional a los altos funcionarios del Estado, a los del Ministerio de Justicia, de Conatel, etcétera, los daba Pablo y los daba Monedero, ¿no? Bueno, Monedero de hecho era el director, no sé si el director o el director de formación del Centro Internacional Miranda, que era el gran organismo de formación y propaganda internacional del chavismo. Era un poco la ventana del chavismo hacia Europa, sobre todo. Pero bueno, yo creo que eso, incluso a lo mejor hasta es más maquillaje, ¿no? Hasta fue te creo este puesto, ¿no? Y que tú te sientes a gusto en él, porque aparte, bueno, Monedero tiene bastantes dotes sociales, simpatiza mucho con la gente y le gustaba también a lo mejor muchas veces recibir, ¿no? A los mandatarios extranjeros. Pero yo creo que la influencia de Monedero todavía va más allá, ¿no? Que del Centro Internacional Miranda, sobre todo a nivel de pues el desarrollo en el Instituto de Seguridad Social, en el de Economía también, con el tema de las economías de producción social. Yo creo que el papel de Monedero va más allá, y fueron varios los ministros que le pidieron un consejo y desarrollaron informes y proyectos con él. Bueno, el propio Maduro, cuando asume como presidente de Venezuela, le saluda como si fuera un mandatario más de los allí presentes. El famoso Juan Carlos de España, ¿no? Sí. Que aparte es gracioso, ¿no? Sí, yo creo que no conoce al jefe de Estado. Bueno, viendo algunas intervenciones del presidente venezolano actual, muy inteligente, y muchas veces no parece. Sí, es verdad. Bueno, y antes has hablado de la Complutense, ¿no? Lo cierto es que este grupo de personas que han creado Podemos tienen, y eso te lo cuenta cualquier persona que haya estudiado políticas, tiene un poder desmedido en la Facultad de Políticas, y vemos que también en la Facultad en la Universidad Complutense en general, aunque como tú indicas, ideológicamente no sean afines al rector Carrillo, pero sí que hay una alianza. ¿Cómo han llegado a tener tantísimo poder en esa facultad y en esa universidad? Una alianza interesada, ¿no? Aunque ideológicamente, como bien dices, no haya demasiadas coincidencias, ¿no? Pues yo creo que viene de años A, ¿no? También es que la universidad es un micromundo, al final, ¿no? Es casi un mini estado. Porque luego, digamos, primero están las asociaciones de estudiantes, bueno, pues que manejan sus recursos económicos, sus recursos espaciales incluso, y luego tienen su cuota de poder. Ahora creo que está un 20%, me parece, para las elecciones a rectorado, lo que valen cómo se decanten a nivel de asociaciones de estudiantes, alumnado, etcétera. Entonces, vamos, tienen un poder, o sea, una esfera de poder bastante amplia, y al fin y al cabo pues hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas y capacidad de movilización, y al grupo de Pablo Iglesias, que yo llamo un poco el G5, otra cosa no, pero ganas y horas y capacidad de movilización la tienen. Sobre todo un poco el punto álgido, yo creo que fue un poco las movilizaciones contra el Plan Bolonia, que bueno, pues lógicamente decantaron a la gran parte del estudiantado a su favor, ¿no? Y cuando hubo las ocupaciones del rectorado, etcétera y tal. De hecho, los primeros análisis contra el Plan Bolonia los firman varios de los dirigentes de Podemos. El primer libro que hubo de Miguel Urbán, Luis Alegre también. Y a partir de ahí, ¿no? Luego, pues el departamento, al fin y al cabo, pues también, tanto en cantidad como en capacidad, pues es el grupo que se aglutinó en torno a la promotora.
Entonces, bueno, o sea, su capacidad de influencia es bestial, y el que quiera conservar un poco su cuota de poder a nivel de altas instituciones tiene que estar con ellos sí o sí. Sí, aparte aunque puede que están cambiando las cosas, pero... Aunque tiene entre ellos auténticos pesos pesados, ¿no? Porque Heriberto Cairo es el director de tesis de Pablo. De Pablo. Eso es. Y que actualmente decano, el decano y Ariel Jerez. Y Ariel Jerez, el vicedecano, el vicerrector de estudiantes. Sí, bueno, antes de Relaciones Internacionales, en la época en la que estos viajaron con muchas becas de la Complutense por el mundo, además. Eso es. O sea, que realmente también, digamos, han contado con el apoyo de personas situadas en puestos muy claves, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y han sabido aprovechar ese nicho de poder que se le da, y lo han empleado bien, lo han empleado muy bien. Y oye, tú que parece que también has estudiado este micromundo, claro, y te has leído las tesis doctorales, porque hay cosas que se ve que te has leído. No sé si la parte en la que Pablo Iglesias dice que Zapatero es un referente internacional del movimiento de izquierda internacional. Sí, pero eso quizá no está bien interpretado. Después lo matiza y dice, lo fue, tal cual, sí. Y de hecho eso es como una cita también que hace de prensa italiana, y lo hace quizá un poco más sarcásticamente para decir, coño, si el referente es el zapaterismo, o sea, tenemos aquí una oportunidad, un problema, ¿no? Pero sí también te has leído lo que son los agradecimientos, que a mí, te digo una cosa, me llamó, yo cuando me leí en su momento los agradecimientos tanto de Íñigo Errejón como de Pablo Iglesias, no los de Monedero, que como bien dices, esa tesis doctoral no está publicada. No se puede consultar. No se puede consultar. Se que sí, pero pero no ¿dónde? ¿Alguien sabrá dónde está publicada? Claro, o sea, lo que ves es un lenguaje profundamente marxista, elogios a sus compañeros, o sea, lo que tú dices, ¿no? Además todos al final están todos en Podemos, pero con términos como es un auténtico agente leninista, es el subcomandante de Somos Aguas, o sea, un lenguaje realmente político, politizado, que dices, una tesis doctoral, que es un trabajo académico, este lenguaje es aceptable. ¿Se aceptaría un lenguaje politizado que fuera en otro sentido en la facultad de política? Por lo menos es curioso, parece más de el lenguaje, pues que, pues no sé, pues cada uno es friki de lo que es friki, ¿no? Pero... ellos eran más frikis de la política y parece más lenguaje de estar tomando cervezas entre ellos, ¿no? Pero... y darse esos apelativos unos a los otros. No sé, yo creo que esa tesis, de hecho yo creo que tengo constancia de que hubo algún profesor que no la quiso dirigir. Heriberto fue el que se atrevió, entre comillas. Entonces yo creo que tuvo bastante manga ancha, ¿no? A la hora de permitirle, tanto a nivel lingüístico discursivo de la tesis como a nivel de contenidos. De hecho, pues hay ciertas partes que vale que es observación participante, la respeto mucho, y de hecho creo que es uno de los métodos de análisis, para mí es muy 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 potente, más a veces que el meramente cientifista, ¿no? Cuantitativo, o sea, el cualitativo yo creo que tiene mucha potencialidad, pero es cierto que hay veces que parece más que hay ciertas partes que más que una tesis parece un diario de a bordo, ¿no? Pues no sé, pues cuando me fui a Italia y me reuní con este, con aquel y con aquel otro, y vi esto y aquello, que creo que son más, para mí son más apuntes anexos de consumo propio para luego desarrollar la tesis, que para una tesis en sí misma. No sé, a veces peca un poco eso de... Y ya que hablan los maestros, él también va dejando, Pablo Iglesias, va dejando antiguos amigos o maestros en el camino como enemigos. Tú dices Ramón Cotarelo, que eran íntimos y que también, pues no sé si fue el mentor también de, aquí corrígeme si me equivoco, o en buena medida mentor también de Monedero, y sin embargo a veces sí son enemigos. ¿Qué ha pasado entre...? Sí, como Cotarelo, podemos citar también a Jaime Pastor y... Eso me llama la atención. Jaime Pastor, incluso. El Pope de CEPS, enemigos. Esto yo no sabía, por ejemplo. Bueno, más que de CEPS, de izquierda anticapitalista, ¿no? Que fue quizá un poco la organización que dio toda la cobertura casi, que puso todos sus recursos a disposición del proyecto Podemos. Yo creo que hay un momento en el que para ellos son lastres, son quizá demasiado
no sé si decir, igual son demasiado coherentes ideológicamente consigo mismos y llega un momento en el que molestan, ¿no? Y quizá cuando tú estás arriba y subes tan rápidamente, ¿no? Quizá lo que antes entendías como una crítica amable, constructiva, ya te lo tomas un poquito más a mal, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo un proceso de transformación un poco maquiavélico, me puedo atrever a decirlo en Pablo Iglesias, por los hechos, tampoco es apreciación, pero más que nada por los hechos, ¿no? O sea, Miguel Urbán ha estado también ahí, también provenía de izquierda anticapitalista, ¿no? No, su dirigente, o sea, que era uno de los dirigentes, ¿no? Que se presentó aquí en Madrid, creo que como número 1 a las autonómicas, a las anteriores autonómicas. Bueno, pues yo creo que son quizá demasiado coherentes con el discurso y apuestan, claro, apuestan más por los contenidos que por el continente, ¿no? Y quizá ahora estamos, o Podemos se ha metido la marcha de la maquinaria electoral simplemente, ¿no? De dejar quizá los contenidos y la coherencia fundacional de una democracia más participativa, más horizontal, etcétera. Entonces quizá quien reclame ese tipo de organización interna son lastres. Con Cottarello supuestamente la primera disputa vino un poco por la indefinición con el derecho a decidir y tal, ¿no? Que bueno, estuvo esperando a que se posicionasen, ¿no? Pablo Iglesias parece ser que siempre dice pero hablando de derecho a decidir o hablando de renta básica o lo que sea, ¿no? Él siempre es, bueno, esto son matizaciones y tal, no os preocupéis y que esto sigue adelante, son meras matizaciones y tal, hay que esperar y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente espera y dice, también espero quizás día Garzón, ¿no? Hasta que se cansó de esperar. Pero yo creo que es un poco la combinación de ambas cosas, ¿no? Tú apuntas lo mismo que han apuntado otros autores, que Podemos, en realidad el primer objetivo no era tanto crear Podemos como hacerse con el control de Izquierda Unida, ¿no? Casi desde fuera, porque muchos de ellos no militaban en Izquierda Unida. Pablo Iglesias, de hecho, abandona las juventudes comunistas y no se inscribe en Izquierda Unida, aunque sí que trabaja con ellos toda la de su relación con... Como independiente. Sí, y hace vídeos, es el Cicerone de Garzón aquí en Madrid. En fin, los vínculos son evidentes. Monedero, que vamos a decir, ¿no? El gran asesor de Cayo Lara. Y entonces sois varios que apuntáis a que, bueno, quisieron tomar las riendas de Izquierda Unida y fracasan. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué Cayo Lara se resiste? ¿Qué ocurre? Ya no solo Cayo Lara directamente, sino gente de la órbita incluso del PC, del propio Enrique Santiago. Hubo previamente, se intentó desde la secretaría, que creo que era la que dirigía Enrique Santiago, ¿no? Desde la Secretaría de Movimientos Sociales, Sociedad Civil, se intentó aglutinar lo que era aquel bloque social que Anguita proponía, ¿no? Sí. Entonces hubo diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas que intentaron confluir o que acudieron a esa llamada, ¿no? Que se hizo desde la Secretaría de Sociedad Civil de Izquierda Unida. Digamos que se fueron empoderando, ¿no? Por así decirlo, hasta el punto que la propia secretaría dijo, no, hasta aquí hemos llegado, nosotros nos presentamos, pero vosotros también acatáis un poco la línea de Izquierda Unida, ¿no? Porque eso, y con la vorágine del 15M de hiperpolitización y ese mare magnum de organizaciones, hasta casi sobrepasaba, porque al fin y al cabo Izquierda Unida, pues vale, pues quería atraerse a parte de la calle, pero que tampoco le fastidiasen un poco el organigrama interno, digámoslo así, ¿no? Entonces se sobrepasó. Pablo Iglesias dio un poco el golpe. De hecho, Pablo Iglesias está representado por La Tuerca. O sea, La Tuerca era un grupo político dentro de esas negociaciones. O sea, mira la potencialidad que tenía. Y se sobrepasó y luego Pablo Iglesias acabó dando un golpe en la mesa que era o me presentas a mí como candidato o se hacen primarias. Si se hacen primarias, vamos, con la capacidad de movilización que tenemos nosotros de redes primarias abiertas,
Claro. no acotadas a militantes, claro, abiertas. Yo creo que en sus cabales o su estrategia y los datos que ellos podían manejar les decía que iban a hacer un desembarque en Izquierda Unida, que iban a copar los primeros puestos de la lista para las europeas. Lógicamente, un poco por la tradición de Izquierda Unida, o que no estaba preparada quizá para entregar las siglas, dijeron que no, y de ahí el empecinamiento un poco de Cayo Lara, de que no quería oír hablar de primarias y de criticar ese tipo de procesos internos, ¿no? Entonces, claro, era un asalto a Izquierda Unida, pero integral, por así decirlo, ¿no? O sea, recuperar la organización. Luego, bueno, se vio que existía la posibilidad de que el organigrama y los recursos de izquierda anticapitalista sirviesen un poco de impulso inicial a Podemos. Se negoció también un poco ahí bastante por debajo de la mesa, que sorprendió bastante un poco el papel de izquierda anticapitalista, sobre todo por la falta de transparencia o el secretismo a la hora de lanzarlo. Sorprendió al final bastante. fue quien le puso la estructura, los cuadros, la capacidad de organización, la implantación territorial. Al final fue quien le puso un partido. Entonces, había un partido, una cúpula y los juntaron. Eso es. El plan B un poco del Tuerca Party. Fue izquierda anticapitalista. Otro de los lastres que luego soltaron, ¿no? Hasta en los propios estatutos se prohibió expresamente que dirigentes de la doble militancia, eso es. Y claro, bueno, ya se ha apuntado algo de esto, ¿no? El papel de la Tuerca, ¿qué papel han tenido exactamente? ¿O qué distintos papeles ha jugado la Tuerca, incluso fuera Apache, en la estrategia de Pablo Iglesias? La Tuerca, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, una de las frases que Pablo Iglesias le dijo a Cayo Lara es: tus bases me conocen más a mí que a ti. Es decir, el consumo la demanda de información política que había, y el consumo, las nuevas formas de consumo comunicativo por internet, tú veías que la Tuerca era el tercer programa de la tercera tertulia más descargada. Es decir, el que no la veía todos los días, pues la veía una vez por semana, o la había visto una vez en el último mes. Quiero decir que la cara de Pablo Iglesias llegaba a los hogares a través del ordenador, pero llegaba, ¿no? Y luego con ese discurso muy, muy empático, un poco con las tesis quincemallistas, ¿no? Y más emocionante, por lo menos. Y luego, si quieres, hablamos un poco de la telegenia y de toda la capacidad de construir marca de Pablo Iglesias. Y entonces yo creo que eso lo resume, ¿no? De tus bases me conocen más a mí que a ti. Eso fue un poco el papel de la Tuerca, de construir esa marca. Pablo Iglesias, que de hecho Podemos en un principio habían pensado incluso ese liderazgo, esa pirámide que tiene la estructura Podemos, incluso pensaron en colocar a Ada Colau, se lo plantearon. Ada Colau lo rechazó, pero bueno, al mismo tiempo Pablo Iglesias estaba intentando seguir construyendo esa marca para ser tener un objetivo personal, claro. Efectivamente, sí. Y su entorno también, y más controlable. Siempre es mejor ese grupo cohesionado que tenían que casi meter a alguien de fuera, como quien dice, ¿no? Haciendo ese papel de liderazgo fuerte. Se arriesgaba a que le hicieran lo que ellos querían hacer con Izquierda Unida en su día. También, seguramente. Y también le sirvió de relaciones públicas, ¿no? O sea, tú lo cuentas como, en fin, como alguien que se ha sentado aquí en más una ocasión y que es un amigo personal mío, pues, Fernando Díaz Villanueva. A él le revienta que digas que fue el que le metió en Intereconomía. Pues del propio entorno de Pablo Iglesias, ¿no? Que de hecho que se lo había propuesto más que una vez, ¿no? Entonces es él que fue un poco coincidiendo con el 25... Con el 25S fue. Y esa es la gran clave, ¿no? Es aparecer en Intereconomía. Y Intereconomía en aquella época, pues hombre, no tenía mucha audiencia, mucho más que ahora, pero sí que es cierto que las grandes cadenas nacionales, La Sexta, Telecinco, sobre todo La Sexta, lo utilizaban como... Lo veían mucho para buscar nuevos talentos. O sea que fue su aparición en Intereconomía, y es al final una operación de relaciones públicas, ¿no? Yo te llevo mucho hasta que te animes. Sí. Quizás los medios tradicionales tampoco supieron ver la polifonía de voces que estaba habiendo a nivel social, y quizás ciertos debates televisivos
estaban demasiado encorsetados, ¿no? Quizá hacía falta una voz más de sociedad civil, ¿no? Porque no, de hecho lo estábamos viendo, ¿no? Con las encuestas del CIS, como la población se sentía muy cercana a ciertos posicionamientos, ¿no? De movimientos sociales. Entonces yo creo que en ese momento de dar el salto, tanto por mogollón de características, de su juventud, de su discurso y de su conexión con clases medias, etcétera, fue un éxito rotundo en ese sentido, y a partir de ahí, vamos, ya se generó esa vorágine, y ahí está, lo decía él, quizás soy una mosca cojonera, pero de audiencia, entonces me van a seguir llamando, ¿no? Una tuerca que además reproduce una organización que en aquel momento se presentaba como sin ánimo de lucro, que después se reconstruye en empresa, se constituye en empresa, Caja Resistencia, la de Monedero, precisamente, y a la cual además todo es un dato importante, ¿no? Que el dinero que Pablo Iglesias dice que dona de su sueldo de eurodiputado a movimientos sociales va a esta empresa. O sea, en fin, es como si se lo das, ¿no? Como si se lo das un supermercado, en realidad, ¿no? O sea, movimientos sociales es una empresa privada de un amigo tuyo. Claro. Un poco contradictorio en el sentido de que mensualmente siempre se dona a esa misma empresa. El resto de los diputados, bueno, pues intentan, pues si este mes hay X empresa pues que están en huelga, pues lo dono a esta Caja de Resistencia o a aquella otra, ¿no? Van un poco variando las donaciones. Pero Pablo Iglesias, pues todos los meses es a esta, y es pues si es una SL, pues yo me imagino que tendrá ánimo de lucro, ¿no? Sí. Yo sí lo veo un poco incoherente en ese sentido, sí. pero bueno, es su niña bonita, la tuerca, es lo que ha propiciado todo, casi el Big Bang, un poco ahí. Sí, y también hablabas antes de la telegenia, y es verdad que es fundamental, él le da mucha importancia, pero hay un detalle muy interesante. Pablo Iglesias, que es el discurso de los de arriba, los de abajo, nosotros somos los de abajo, un poco copiado, ¿no? Somos el 99% de Copes y Wall Street. Sin embargo, su formación en telegenia y lo que es en comunicación en general es profundamente elitista, pero muy elitista. Él no va a una escuela de comunicación del barrio. Eso es. La construcción de esa marca tenía que ser muy acelerada, entonces se pusieron todos los recursos encima de la mesa y no se escatimaron gastos. ¿Quién pagó todo eso? Porque esos son cursos muy caros. En Suiza, el curso de Radio Televisión Española, el Instituto de Radio Televisión Española no es barato. Bueno, los de Suiza se supone que tenía cierta financiación incluso del ministerio con la postdoc y tal. O sea, cada uno los puede emplear un poco en lo que tú veas, ¿no? Pero a nivel de los cursos de telegenia, las facturas se supone que las pagaba la tuerca. Se supone que era dinero de la tuerca, pero es que son unos cursos muy caros, por lo menos el Instituto de Televisión Española, el de Metrópolis también, o sea que son cursos. ¿De qué cifras? ¿Sabes de qué cifras estamos hablando? Son cursos en el libro se apunta, ahora así de memoria no recuerdo, pero no sé, el más barato a lo mejor está en 3.000-4.000 euros. Y tampoco eran cursos de un año, ¿no? O sea, era formación continuada, muy intensiva. Sí. Y luego, pues bueno, eso lo combinó, pues aparte de esos cursos de presentador, los combinó también pues con experiencias de teatro, etcétera, ¿no? Que también dicen que vienen bien, ¿no? De cada público. Un obseso de la imagen. Un obseso de la imagen. Sí. También hablas de los medios de comunicación, ¿no? Y tú recuerdas que Pablo Iglesias ha declarado que todos los medios privados son el enemigo. En otras ocasiones también ha dicho, esto se puede encontrar perfectamente en Internet, que la mera existencia de los medios de comunicación privados atenta contra la libertad de expresión. O un documental que yo no sé si tú recuerdas que hizo junto a Couso sobre medios de comunicación y tal, termina con una voz en off que dice y recuerda: democracia es expropiación. O sea, esto es su opinión sobre medios de comunicación privada, o era antes de ser secretario general de Podemos. ¿Tú crees que sigue pensando igual de los medios de comunicación privados? Y sobre todo, además, viendo cómo le han mimado algunas televisiones. Sí, de todos modos, es la propaganda, que los recursos que tenía a su disposición, ¿no? Es un poco propaganda. Y luego ya, que lo digo también en algún vídeo muy curioso, ¿no? Luego ya cuando tengamos el Ministerio de Educación ya educaremos, pero lo primero es la propaganda.
Podemos, de hecho Pablo Iglesias con eso siempre estuvo bastante obsesionado, ¿no? Es normal, es la forma de incidir en la opinión pública, al fin y al cabo los medios de comunicación, y siempre estuvo muy obsesionado y era muy contrario, porque en los movimientos antiglobalización quizá los medios de masas, pues no, desde mayo del 68, ¿no? Los medios de masa se critican mucho, ¿no? Y Pablo Iglesias decía que, bueno, vale, tenéis razón en vuestros análisis, pero los necesitamos sí o sí. Y de hecho él, desde los movimientos antiglobalización, se intentaba construir otra comunicación alternativa, llamémoslo así, medios alternativos. Y Pablo Iglesias, los indie media y cosas así. Y Pablo Iglesias era más de, bueno, me vale más un minuto en el telediario que todos los indie media del mundo que podamos conseguir, ¿no? O sea, consigo más impacto, ¿no? Llevando mi mensaje. Entonces, bueno, aunque lo pensase, siempre estuvo a favor de utilizarlos. Sí, ¿no? pero ¿tú crees que él sigue pensando que el medio de comunicación privado es el enemigo? Hombre, yo creo que los medios, por la gestión quizá incluso personal que hace con los medios, yo creo que no le gustan nada, no le gustan nada. Y bueno, hombre, sí es cierto que ellos han hablado y cada vez menos, ¿no? Pero en un principio sí tenían muy claro importar la ley de medios, como por ejemplo la de muy análoga a la de Correa, en Ecuador. Una de las más duras, y Correa, más después de la Cuba de Fidel Castro, el máximo represor de la libertad de expresión en América Latina, según todos los organismos internacionales. Pero bueno, un poco los estándares por los que se estaba moviendo ahora era de 50-50, lo han llegado a comentar en algún momento, de medios públicos, medios privados. Es decir, o sea, que hay un techo entonces. O sea, vamos a tolerar hay un unos techo, cuantos, quizá, digamos, de medios, que además pero con un techo, ¿no? Si copiamos los modelos bolivarianos, además nosotros vamos a decir cuáles toleramos y cuáles no. Efectivamente. Pero bueno, permite una maldad, porque un medio de comunicación privado es el confidencial, y vosotros en el tema de Podemos os ponéis bastante de perfil, sois muy discretitos, no les hacéis la pelota, pero tampoco sacáis cosas como las que tú sacas en tu libro. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Yo creo que tanto en el libro como en el confidencial, yo creo que lo que intentas siempre es ser objetivo y ser imparcial y argumentar todo muy bien y tener todo muy bien documentado, ¿no? No sé, todavía, pues no sé, la semana pasada todavía destapamos la denuncia y el conato, esa sospecha, esa investigación que estaría abriendo la Oficina Antifraude contra Podemos por supuesto mal uso de fondos europeos, ¿no? Quiero decir, quizá lo que intentamos evitar, y sobre todo mucho en el libro, es no caer en esta suerte de polarización tanto seguidista, de palmero de Podemos, en la que yo creo que también están cayendo muchos medios, también es otra forma de coartar la libertad de expresión, como de crítica visceral emocional, ¿no? Y a mí eso me da muchísimo miedo, porque se está polarizando todo mucho, ¿no? Y entonces, o hay una crítica muy visceral muchas veces que no se sustenta en datos, y por otro lado, justo todo lo contrario, que hay está habiendo en ciertos medios también que son demasiado palmeros, vamos a llamarlos como son. Entonces yo creo que en medio, en esa tierra de nadie, que cada vez menos, es donde realmente hay que incidir, aunque parece que vende menos incluso, ¿no? Pero bueno, es lo que se intenta, ¿sí? Oye, hemos hablado mucho de la influencia de Venezuela, hemos hablado de los viajes como CEPS, trabajo allí, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Pero al margen de eso, ¿qué influencia crees que tiene Venezuela en la creación de Podemos? Y hablando claramente, ¿tú crees que realmente han recibido fondos de Venezuela directa o indirectamente para montar el partido? ¿O para mantenerlo? No tengo constancia más allá que fuentes orales, que tú las conoces bien también, ¿no? Sobre todo, pues algún empresario de la comunicación en la que le han ofrecido, empresario y no empresario, incluso cooperativistas de la comunicación también, que igual sabes por dónde van los tiros,
que les han ofrecido directamente poner mucha pasta. No, estás hablando de Riobó y Canal 33. Estoy hablando de Riobó y algún medio más pequeño con ansias ¿Cómo cuál? Con ansias de grandeza. No quiero tampoco mencionar luego fuera de micrófono. Luego lo comentamos. Pero proyectos relativamente recientes que bueno, pues que ciertos dirigentes de Podemos sí que han ofrecido dinero. Y en ninguno de los dos casos se han aceptado por miedo a que se cooptase la libertad, la línea y acabar lo que hablábamos ahora de siendo demasiados palmeros, ¿no? De un proyecto político. Oye, y perder la independencia. ¿Y qué papel, dedicas un breve capítulo, qué papel juega Jaume Rouras? Pues yo creo que Jaume Rouras es fundamental, sobre todo por su amistad incondicional con Jaime Pastor, que hablábamos antes, ¿no? El dirigente de izquierda anticapitalista. Y su vieja militancia trotskista pre-transición. Su exilio en Francia, donde eran uña y carne, los dos dirigentes de la Liga Comunista Revolucionaria. Jaume también era el enlace hispano, creo, con la Internacional Socialista. Vamos, con una de muchas internacionales socialistas. Efectivamente. Sí. Y con Jaime, bueno, pues había una relación muy cercana. Y bueno, y el propio Rouras, cuando inició el proyecto público, no tanto en España, más en prensa extranjera, en Liberación, en algún medio por ahí, admitía que él era un empresario de la comunicación, pero seguía teniendo las ideas muy claras, que no había variado mucho su forma de pensar políticamente, y que parte de su dinero le gustaba emplearlos en proyectos políticos afines. De hecho, todavía hasta no hace mucho, hasta que siguió la Liga Comunista Revolucionaria, antes de que se integrase dentro de Izquierda Unida y tal, pues tenía una imprenta allí en Barcelona que era para la propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria, de la LCR. Entonces, en el momento en que Pastor pues le pide un poco de presencia en público, él se la da, y me imagino que a posteriori a nivel televisivo pues también, ¿no? Sí. Y también dices que Pablo Iglesias practica el bonapartismo dentro de Podemos. A ver, bonapartismo, entendido como una falsa democracia, entre comillas, utilizando los recursos propios, ¿no?, para imponer tus propias posiciones. Explicando un poco mejor, se supone que se realizan primarias, se supone que hay una democracia participativa interna, pero en el momento en que tú manejas tu presencia mediática, los recursos de la propia organización en promocionar ciertos candidatos o ciertos equipos, es una forma de bonapartismo, creo yo, ¿no? Oye, déjame terminar con una pregunta relacionada a la propia gestación del libro, ¿no? O sea, al final tú hablas de este señor, de Pablo Iglesias, hablas de muchísima gente, ¿no?, de su equipo, hablas de Miguel Urbán, Purgado, hablas de Jaime Pastor, hablas de Carolina Vescanza, Monedero, de Rejón, todos estos nombres que han ido saliendo. Yo me imagino que a la hora de escribir el libro tú has intentado hablar con ellos. Sí, claro. ¿Y qué tal? O sea, tú has intentado hablar con Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Han sido accesibles? ¿No han sido accesibles? Sí. ¿Cómo? Estaba un poco en otra esfera ya también, ¿eh? Cuando surgió el proyecto del libro ya llevaban varios meses en Bruselas, y viajar a Bruselas era complicado, que hacerlos en los fines de semana era complicado, pero están en otra esfera. Incluso era, bueno, pues os paso ciertos textos e incluso le echáis un ojo, ¿no?, simplemente por recoger un poco de feedback y tal. Y no te creas que tampoco les interesaba demasiado, ¿no? Entonces también dejé de aburrirlos al poco tiempo, y esto siempre con intermediarios, siempre con sus secretarios, con ellos directamente. Los había entrevistado antes, pero no desde la Fundación de Podemos no me quisieron hacer ninguna entrevista, ni a mí ni a muchos compañeros. Pero entonces, bueno, pues dije, pues la chicha verdadera, ¿dónde está?, ¿no? Pues en el entorno, en las bases,
y sobre todo por desgracia los que se sienten expulsados, ¿no? Que han estado mucho ahí siendo primeras espadas, pero tal. Entonces yo creo que he construido todo ese relato a partir de voces que han rodeado, y sobre todo a partir de la investigación documental. Pero curioso, claro. ¿no? O sea, tú quieres escribir sobre Pablo Iglesias y Pablo Iglesias no te concede una entrevista. Me imagino que estaba preparando su propia autobiografía, ¿no? Bueno, sí, no, directamente ya te lo puedo decir porque Jaume Roures lo ha anunciado, lo ha contado, un documental cinematográfico que va a ser al día siguiente de las elecciones, así que sí, está preparando la suya en cine. Y sobre todo en la tele, que vende más. Tele, que vende más. Bueno, Iván, oye, la verdad es que ha sido un placer charlar. Hay que decir que el libro da para hacer de preguntas el doble de las que te hemos hecho. Así que nada, que yo sí que recomiendo, de verdad. Bueno, creo que son los mejores libros sobre Pablo Iglesias que se han escrito hasta ahora. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Gracias.